¿Qué tal, jóvenes? Buen día acá de nuevo desde Química Valdés. ¿Y ahora para qué? Para hablar de tabla periódica, ¿sí? Para entrar al tema tabla periódica, primero deberíamos entender que la tabla periódica es una herramienta que nos permite facilitarnos las cosas en la química. ¿Estamos bien? Entonces, para ello deberíamos dar primero que unos antecedentes, ¿no? O al menos decir quién hizo la tabla, ¿no? Entonces vamos a ir a una descripción. Una descripción, profe, sí, vamos a describir esta tabla periódica. Por si acaso, la tabla que ustedes tienen acá es la tabla de la yupa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decimos? Primero, esta tabla fue diseñada por Werner. Sí, la tabla periódica fue diseñada por Werner y este señor, para poder, en este caso, diseñar la tabla periódica, tomó como referencia tres criterios. ¿Sí? Entonces, fue diseñada por Werner en base a tres criterios. Tres fundamentos. ¿Cuáles son estos tres fundamentos, profe? Bueno, vamos a decir que el primer fundamento, ¿qué es? La tabla periódica antigua o corta de Mendeleev. O sea que había una tabla antes. Sí, sí, claro, claro. No fue el único intento. Hubieron muchos intentos de ordenar a los elementos. Dentro de ellos estuvo el más cercano, que es la tabla periódica antigua o corta. ¿De quién? Del señor Mendeleev. ¿Sí? El cual de alguna manera trató de ordenar a los elementos y lo trató de hacer según su masa, ¿sí? Y si lo trató de hacer según su masa, ahí ese fue su error, que él se basó en la masa. Entonces, ¿qué pasó? Que los elementos en realidad no se pueden ordenar según su masa, ¿sí? Porque la masa no es una propiedad que sea directamente proporcional a sus propiedades. Entonces yo no podría asumir esto, ¿sí? Entonces cae Mendeleev porque usa la masa y ahí aparece un segundo antecedente. ¿Cuál es el segundo antecedente, profe? El segundo antecedente es la ley periódica actual. La ley periódica actual. Claro, la ley periódica actual, o moderna, como ustedes quieran verlo, o porque la antigua la dio Mendeleev, que en este caso la actual o moderna la da Monteley, ¿sí? Y esta ley habla del Z. ¿Qué me dice? Si lo asumimos aquí a grandes rasgos, dice, los elementos químicos poseen propiedades químicas que son función periódica, o sea que se repiten, cada vez que va aumentando el Z. O sea que son función periódica de su número atómico. Sí, que son función periódica de sus números atómicos. Y eso me dice la ley periódica actual o moderna. Ahora, ¿cuál es el tercer fundamento o principio? Una vez que ya Moseley les da la corrección de que no debe ser la masa el fundamento, sino el número atómico, es ahí donde al entender que hay el número atómico, usamos que la distribución electrónica. O sea que todo parte de aquí, de estudiar la distribución electrónica. Esto nos permite tener esta tablita, claro, y la podemos tener, por ejemplo, en cuatro bloques. Cuatro bloques, claro, este bloque, el primero de verde, luego este otro bloque, sí, este otro bloque de verde también, que tiene los elementos que terminan en S o que terminan en P. ¿Sí? Ya, profe, o sea, el bloque S, el bloque P. Sí, luego tenemos a los elementos que están acá en medio, que son el bloque D, que son los elementos que terminan en D, ¿sí? Y luego tenemos aquí abajo el bloque que, el bloque F, que tiene los elementos que terminan en F. Entonces nosotros podríamos decir que gracias a la distribución electrónica, nosotros podríamos entender que en la tabla periódica encontramos que cuatro bloques, ¿sí? ¿Y cuáles son esos bloques? Son el bloque S, el P, el D y el F. ¿Está bien? De dónde podríamos nosotros tomar ciertas referencias, como por ejemplo, que si hablamos de los bloques S y P, no son cualquier tipo de bloques, no, sino son un bloque que contiene a los elementos conocidos como elementos representativos. Bien, profe. Y luego, si hablamos del bloque D, ¿sí? Que es un bloque distinto, podríamos decir que el bloque D ya tiene elementos diferentes, como que los elementos de transición. Entonces nosotros hasta ahorita sabemos qué cosa.
sabemos que hay dos tipos de elementos, profe, sí, representativos y de transición. Pero luego, profe, también tenemos el bloque F, claro, 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 claro. El bloque F, que tiene a qué? A los elementos de transición interna. Entonces, con eso ya sabemos qué cosa. Con eso ya sabemos que los elementos, ¿sí? Están ordenados en la tabla periódica según su distribución, ¿sí? Pero para llegar a esta distribución tuvimos que llegar a la ley periódica actual. Pero para que aparezca la ley periódica actual, tuvieron que haber intentos anteriores, como por ejemplo la tabla periódica antigua o corta de Mendeleev, ¿sí? De tal manera que ya tenemos una breve descripción de qué tiene la tabla periódica actual. Nos vemos en un siguiente video en donde vamos a hablar de qué, de los elementos representativos de transición y de transición interna. Es decir, vamos a hablar de los grupos y periodos. Chao.